con más de 20 años de experiencia en seguridad e higiene industrial, docente y consultor de ergonomía y psicología en TecSoup, jefe de seguridad de salud, medio ambiente y calidad en Maxa Perú SAC, también jefe de seguridad e higiene industrial de FAMESA Exclusivo SAC. Tiene una maestría en salud ocupacional y ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomatura en seguridad y salud de trabajo y en prevención de riesgos laborales, y también es auditor interno en la TRINORMA. Y es investigador y asesor en ergonomía y tiene una amplia experiencia como expositor en conferencias y cursos de ergonomía, psicología, materiales peligrosos, medidas de seguridad para la actividad pirotécnica, plan de emergencia, formación de supervisores, el IPRC y programa y plan anual de seguridad, entre otros. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Alejandro para que inicie con su conferencia virtual. Y por favor, solo les pedimos que todos mantengan sus micrófonos apagados y sus videos y escuchemos. Por el chat pueden hacer todas las preguntas que crean conveniente y oportunamente le transmitimos al ingeniero Alejandro Villacorta. Puede empezar, ingeniero Alejandro Villacorta, con su disertación. Muchísimas gracias y buenas noches. Es un honor estar aquí para el Colegio de Ingenieros, para el capítulo de Ingeniería Química, del cual procedo. Y yo quería empezar con un saludo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater. Ayer cumplimos 469 aniversario y es un privilegio haber estudiado en esta casa de estudios, lo cual estoy muy agradecido, especialmente a todos los docentes, a todo el personal administrativo y a todos los egresados, a todos los estudiantes, a los compañeros de promoción, muy especialmente a la Facultad de Química y Ingeniería Química y a la Facultad de Medicina. Bueno, y empezamos este tema que nos congrega. Estamos hablando del teletrabajo y el rediseño de los puestos de trabajo frente a esta enfermedad, ¿no? A la enfermedad del COVID-19. La enfermedad del COVID-19 generada pues por el llamado virus SARS-CoV-2. Bueno, una frase, cuando inició ese estado de emergencia y se formó el comando COVID, el llamado comando COVID, una frase a mí me impactó y se las comparto. Dice: el país que conocemos ya no es el país del que conocemos. Esto acabó. Hoy, más que nunca, los peruanos tenemos que cooperar en el combate de este virus. Bueno, dicho en Arequipa el 9 de abril por la presidenta del Comando COVID, doctora Pilar Macetti. Y yo creo que esta frase refleja mucho lo que tenemos que tomar en cuenta todos, ¿no? Ingenieros, médicos y todos los ciudadanos en general respecto de este problema, de esta incertidumbre, de este nuevo coronavirus, ¿no? Bien, los objetivos de esta conferencia, pues, básicamente son dos. Primero, tomar a la ergonomía como una herramienta. Así como llamamos a la ergonomía, pues, adaptación al puesto, adaptación del trabajo al hombre, del ambiente, aquí queremos utilizar una de esas facultades de la ergonomía como una herramienta de adaptación, especialmente llevarla a estos tiempos, ¿no? A estos tiempos de crisis, de incertidumbre, como una herramienta de prevención de enfermedades y de mejora de procesos, apoyada así en lo que viene a ser la concientización de todos para cumplir nuestros objetivos, ¿no? Porque en esta pandemia estamos todos, ¿no? Hay que detener la pandemia, dice. La seguridad y salud en el trabajo, nos dice la Organización Internacional del Trabajo, puede salvar vidas y es lo que tenemos que hacer.
Y dentro de estas decisiones, pues aplicar el trabajo remoto o teletrabajo y rediseño de procesos en el control de este COVID-19. Pues empezamos. Nuestra lista de temas pues, es breve, aunque quizás los temas sean un poco largos y yo voy a tratar de acortar un poco. Queremos hablar del COVID, pero brevemente, pues esto seguramente es una de las cosas que más escuchamos, hablar de la ergonomía propiamente, del trabajo y del trabajo remoto, para ver en qué se diferencian, aunque sea en una forma muy, muy puntual. ¿Cuál es la diferencia? El rediseño de puestos de trabajo, aunque para esto seguramente ya habremos pasado varios minutos y tendremos que llevarlo con eh, con cierta ligereza, quizá en términos. En el enfoque interdependiente, aquí quizás es la parte más novedosa que quisiera compartirles, y por último las reflexiones. Y bueno, empezamos. ¿Qué es el COVID-19? Bueno, aclaremos términos. El COVID-19 es la enfermedad generada por el SARS-CoV-2, ¿ok? El SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a una familia de virus, ¿no? Que tienen esta forma de corona, de ahí pues su nombre, ¿no? Pertenece a una familia de virus donde no todos van a contagiar al hombre. Hay especialmente los cuales sí van a pasar al hombre, que son especialmente dos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, en realidad hemos tenido problemas, epidemias, pues con otros coronavirus, ¿no? Como el MERS-CoV, o llamado el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el SARS-CoV-1, ¿no? El primero, por eso se hablaba de un SARS-CoV-2 en el que tenemos actualmente, ¿no? En diferentes años, 2012, 2003 y 2019. Del SARS-CoV-2 podemos ver un poco la estructura, ¿no? Ese famoso spike, esa famosa proteína spike, que es la que le abre la llave a los diferentes órganos del cuerpo humano, especialmente a los pulmones, pero también al corazón, al hígado, a diferentes órganos, porque esta llave es pues la parte peligrosa, ¿no? Del COVID, perdón, del SARS-CoV-2. Está envuelto en una membrana de proteína y una capa ligera de, de grasa, ¿no? Y dentro, pues, es una cadena de ARN, ¿no? Lo cual, sin embargo, nos permite controlarlo o combatirlo. Básicamente porque esta capa grasa, pues, no resiste la acción de un texto activo, por ejemplo, el alcohol también lo disuelve, ¿no? Cualquiera que disuelva la grasa va a ser un problema para este virus. Sin embargo, a pesar de ser tan sencillo, puede parecer tan sencillo eliminarlo, estamos viendo cómo en el Perú y en el mundo genera estragos, ¿no? Después podemos hablar un poquito de lo que es la similitud, ¿no? La similitud entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1. Por eso se hablaba de un 80% de similitud, ¿no? Se hablaba de un 80% de similitud y por tanto fue este el nombre que se le dio. A ver, vamos a ver, parece que ha habido un detalle, no estoy compartiendo, les pido las disculpas del caso. Vamos a compartir nuestra pantalla, parece que no estábamos compartiendo, a ver. Vamos a retomarlo, porque aquí yo tengo que sí estoy compartiendo la pantalla, a ver si me confirman. Yo tengo que estoy compartiendo pantalla y por lo tanto proseguimos.
Ingeniero Alejandro, Oscar, ¿estás viendo mi pantalla? recién ha puesto la pantalla, ya la estoy viendo. Ya, a ver, ¿Ya? vamos. Diapositiva 9. Correcto. Vamos, entonces estamos aquí en la comparación entre los genomas, y es por esto que a este genoma se le llama SARS-CoV-2, ¿no? Se le llama SARS-CoV-2 porque tiene el 80% de parecido con el SARS-CoV-1. Sin embargo, al 24 de abril se hizo una comparativa de infectados para igual tiempo y el SARS-CoV-1 pues simplemente no se compara, ¿no? El SARS-CoV-2 producido para esa fecha tenía cerca de 3 millones de infectados, mientras que el SARS-CoV-1 solo había hecho 8.000. Al final, el SARS-CoV-2 tenía para esa fecha 195.000 muertos, ahora sabemos que está en mucho más. Y su impacto económico también es totalmente mucho más fuerte, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí habíamos visto la estructura del COVID, o perdón, del SARS-CoV-2, cuyo punto débil es casualmente la capa grasa, y el punto fuerte o agresivo son esas proteínas Spike. Esta era la familia del COVID, ¿no? Y vamos a seguir en el segundo tema, que sería la parte de ergonomía. La vamos a ver rápidamente. La ergonomía, en teoría, vamos a hablar de un conjunto de conocimientos que va a permitir que el trabajo, los sistemas se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales del hombre. También llamada ingeniería de los factores humanos, la ergonomía es la disciplina relacionada con la comprensión de las interacciones entre los humanos y los elementos. Es la profesión que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. Y en una situación como la que estamos, pues casualmente para mejorar las condiciones que tenemos para enfrentar esta situación de crisis. Y como se ve abajo, hay un montón de profesiones aquí. Aquí hay ingenieros de diversas ramas, aquí hay médicos, hay personal de salud, hay prevencionistas, pues hay una serie de profesionales porque esta ergonomía es multidisciplinaria. Y pasamos al primer tema de la videoconferencia, que es el teletrabajo. Cuando arranca la emergencia y se emite la resolución ministerial 055, ¿no? Esto fue el 6 de marzo del 2020, pues se emite con ella, se aprueba la guía para la prevención ante el coronavirus COVID-19 en el ámbito laboral. Y aquí se hace referencia al teletrabajo, bajo el mismo contexto que ya había o que ya tenía por ley aprobado, ¿no? Desde la ley 30.026 y su reglamento, que era el 017 del 2015, TR. Es decir, vale ser una forma de trabajo que se da pues a distancia, es decir, no dentro de el lugar de trabajo del ambiente laboral, y al cual se llega, porque en esta referencia legal lo da, pues por un convenio, por un acuerdo entre empleado y empleador, ¿no? Bien, aquí en el 055 lo establecen como una alternativa para poder adecuarnos a la necesidad de sacar a la gente del trabajo y llevarla a su casa, ¿no? Entonces, por esta razón, el gobierno lo invoca y dice, ok, es una alternativa entre empleadores públicos, privados, ¿no? Para poder controlar el contagio, poder proteger a estas personas. Bien, pero en realidad el contexto, lo que divide o lo que separa el teletrabajo del trabajo remoto es casualmente esta condición de acuerdo. Y realmente
al tomarlo como alternativa, ya era una alternativa de urgencia, y eso va a generar el decreto de urgencia 026 de este año, donde ya se va a tomar al trabajo remoto como una alternativa de protección y por lo tanto, pues va a facultar a tomar esta disposición de una manera más directa, más rápida. ¿Ok? Este decreto de urgencia nos da la guía de aplicación para el trabajo remoto. Y si vemos la definición, pues es exactamente la misma, ¿no? Que llevaba ya en el trabajo, porque dice es la prestación de servicios subordinada, ¿no? Que realiza este trabajo, el trabajador se encuentra físicamente en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario. Pues esta guía está orientada a este tiempo, ¿no? A esta crisis. ¿Ok? Tenemos ahí tanto lo indicado en el 026 y también refrendado por el Decreto Supremo 010 del 2020. Casualmente, la razón de acudir a este teletrabajo como una alternativa o trabajo remoto como alternativa es porque la recomendación de los epidemiólogos es casualmente este confinamiento que permitía o que permite que la gente no se exponga, ¿no? No se exponga a un contagio con un agente altamente contagioso como es este SARS-CoV-2. Ahora, si bien se ofrece la alternativa, y es una alternativa viable, no significa necesariamente que toda la actividad empresarial o financiera, ¿no?, pueda sostenerse a través de este teletrabajo, ¿no? Es una oportunidad, es como una alternativa. Y respeta, por cierto, las recomendaciones de salud pública, es decir, nos permite hacer el confinamiento. Bien, entonces, bueno, que queda claro que teletrabajo, trabajo remoto es básicamente lo mismo, solo separado por el hecho de que en el trabajo remoto, pues hay un tema más práctico, más directo, más rápido. No espera el acuerdo directamente entre las partes, sino que toma la posibilidad, toma la alternativa. Muy bien, esto significa que vamos a poder clasificar al teletrabajo por dos variables. Uno, por el origen, es decir, qué cosa es lo que origina que la persona pase de trabajar de la oficina a trabajar a su casa. Y la exposición, es decir, cuántas personas están expuestas a este teletrabajo, ¿no? Cuando el teletrabajo es acordado por la empresa, pues normalmente requiere la adquisición de mobiliario, de un equipo informático, es decir, de toda una sustentación de infraestructura de empleador a empleado. Ahora, claro, si el teletrabajo que daba el empleador era esporádico, era algo breve, pues no era tan importante pues hacer tantos arreglos en la configuración. ¿Ok? Sin embargo, aquí, por definición, tendríamos un tipo de trabajo de origen forzado, ¿no? Estamos forzados por una situación, vienen motivados por factores externos, en este caso es la pandemia, aunque también podría ser obligado por factores empresariales críticos, una crisis financiera, o factores personales incluso, ¿no? Que digamos que es lo que ocurre en una situación más normal que la que vivimos. Y esto significa que va a haber un origen, una exposición y por tanto una capacidad de respuesta tanto en la persona como una criticidad de esa respuesta, ¿no?, para el empleador. La mayoría de las guías que se han hecho de teletrabajo, por cierto, están dirigidas al teletrabajo de carácter planificado, es decir, cuando el empleador le pone al empleado todos los medios, ¿no? Y por tanto, las recomendaciones de este tipo de puestos de trabajo, pues son muy parecidas a las recomendaciones que se harían, por ejemplo, en la ergonomía de oficina,
cosa que no es nuestro caso, no es el caso de este momento. Entonces vamos a tratar de ubicarnos en el parámetro tal como es, ¿no? Bien, se dice que si tenemos un tema planificado de exposición permanente, la capacidad de respuesta pues debe ser máxima, es decir, se debe de apoyar con todo. En cambio, si es esporádico, la calidad de respuesta puede ser máxima, pero la criticidad para la empresa es mínima, no requiere. En cambio, si es forzado, y por cierto, de exposición permanente o por lo menos semipermanente, como lo que estamos haciendo, la capacidad de respuesta probablemente va a ser mínima porque el empleado va a utilizar los recursos que tiene a mano y seguramente no van a ser iguales a los que tenía en su oficina, ¿no? La criticidad de esta respuesta, sin embargo, para la empresa va a ser máxima porque requiere de este trabajo. Bien, si es esporádico, al igual que en el caso anterior, capacidad de respuesta no requiere ser tan elevada y la criticidad tampoco. ¿Qué pasa con el trabajo forzado de un día para otro? Bueno, vamos a ver la sexta encuesta europea de condiciones de trabajo, ¿no? Ahí nos muestran cómo diferentes países han pasado desde un 0% de teletrabajo hasta un 52%, ¿no? Sobre todo en los países nórdicos. Y cómo ha variado, cómo ha ido variando el porcentaje de exposición de este teletrabajo, ¿no? Los azules son la consideración de la mayoría, la mitad, y los que consideran que su tiempo de exposición ha sido poco. Vale decir, el 2005, los trabajadores declaran que el 64, ¿no? El 64% declara que su exposición al teletrabajo es poca, pero el 2010 el asunto pasa al 56% y el 2015 al 43%. Entonces, eso significa que antes de que se declarara esta pandemia, pues ya teníamos un progreso del teletrabajo y ya iba avanzando, es decir, el teletrabajo ya era una realidad y eso también de alguna manera involucra, porque nosotros tenemos muchísimas aplicaciones que nos permiten hacer, como en este momento esta conferencia la hacemos en Zoom, y esto se debe a que el teletrabajo durante años, más de una década, por cierto, casi 20 años, se ha ido desarrollando, ha ido aumentando, ¿no? Ha ido aumentando su presencia. Y en momentos de esta pandemia, pues definitivamente ha subido su porcentaje, ¿no? Hasta en países como Perú, que seguramente no era el preferido. Pero el tener que teletrabajar significa también gestionar, es decir, ese usar la tecnología pues va a traer un impacto, un contraste, sobre todo porque estamos aplicando la tecnología quizá personas que no habían pues trabajado antes con un Zoom, que no habían trabajado con un meeting, que no había trabajado aulas virtuales, que no había trabajado entornos virtuales, ¿no? Y entonces pues hay un impacto, hay una reacción frente a ello, ¿no? Gracias, sin embargo, gracias a Dios, dice, somos una generación que ha vivido tantos cambios en tecnología que tenemos una mayor portabilidad, una mayor velocidad de comunicación, es decir, estamos acostumbrados a trabajar en cualquier hora y probablemente esa sí fue ventaja. Pero desde el punto de vista psicológico, aún para nosotros el tema puede ser problemático. ¿Mm? Ventajas del teletrabajo, definitivamente tiene ventajas, ¿no? Si antes uno de los estresores de las personas era el tiempo que se pasaba en las vías, ¿no? Ese tiempo de transporte que para mí era caótico y cuando la situación se normalice, ojalá que no vuelva a ser eso, ¿no? Esto significa que ese tiempo que teníamos perdido entre el lugar de trabajo y la casa, pues se gana, ¿no? Se gana de forma neta, tanto para las actividades laborales como para actividades personales. Se facilita, dice, en algunos casos, la conciliación de la vida profesional y personal. Claro, porque de alguna manera se está más cerca, ¿no? Se está más cerca del entorno, de la casa, de la familia.
Se aumenta la interacción y podemos tener más disponibilidad para compartir momentos y actividades familiares o para realizar actividades personales que de pronto nos apasionan, que de pronto queremos, pero que no teníamos tiempo de hacerlo, ¿no? Y quizás hay que ver estas oportunidades. Trabajar desde casa, ¿no? A decir del estudio de Golden, dice, puede reducir los conflictos de conciliación de la vida laboral y la personal, que hoy en día se producen, ¿no? Por las exigencias laborales. Bueno, la persona está más en casa, pero eso genera también algunos problemas. ¿Ok? ¿Y cuáles serían los problemas del teletrabajo? Quizá lo podemos visualizar en este momento, ¿verdad? Quizá lo podemos visualizar. Hay una persona que está haciendo su teletrabajo, una dama, pero que además está atada a todas las exigencias del entorno familiar, ¿no? Incluso exigencias, pues, que pueden ser laborales de comunicación, hasta limpieza, es decir, un rol múltiple, ¿no? Y un problema que podemos distinguir de este teletrabajo es lo siguiente. Antes, lo normal era, pues, bueno, me levanto temprano, tomo mi desayuno, me cambio, pues tomo el transporte, de alguna manera me transporto y llego a mi oficina. Y esa transición entre la vida personal, ¿no? A la vida de trabajo, pues nos permite separar ciertas cosas. Ya cuando estoy en mi trabajo, pues me oriento a mi trabajo, a mi reunión, a pues las cosas que se tienen planificadas, ¿no es cierto? Había esa transición, ¿no? Y cuando regreso del trabajo, pues lo normal era que la persona abandonara esto y se quedara en su casa y pensando en las cosas de casa, aunque eso tampoco se cumplía tanto, ¿verdad? Como que también nos llevábamos trabajo a casa, pero ahora el tema ha cambiado, ¿no? ¿No? Como dice Ashford y Nipper, ¿no? Dice, se ha perdido la transición, ¿no? Se pierde esta transición. ¿Mm? En la oficina, pues teníamos una estructura clara, ¿no? Que definía el transcurso de la vida, del día laboral, ¿no? Desde que inicia el día y tenemos que coordinar, tenemos que ordenar el escritorio, tenemos que ver qué cosa es lo que quedó pendiente, hasta que se cerraba, ¿no? Quizá lo cerrábamos, pues contentos por haber avanzado algo o de pronto con alguna preocupación porque se había quedado algo pendiente, ¿no? Bien, eh, ¿y qué pasa cuando yo voy a hacer ese trabajo en casa? Pues hay un problema. Hay un problema porque en la casa, pues, realmente, pues, va a haber otros miembros de la familia, ¿no es cierto? Y ellos, de pronto, no van a entender esos límites que ya no son físicos, que ya no son de espacio, sino más bien mentales, para separar esa familia y trabajo, muy diferentes que los que se propone la persona trabajadora, porque evidentemente la persona trabajadora pues va a querer mantener todo su rol de trabajo, toda su capacidad de trabajar y de concentrarse en ese trabajo, ¿no? Dice, cualquier persona que habite bajo el mismo techo seguramente no es consciente que para trabajar se necesita paz y tranquilidad, tanto física como mentalmente, ¿no? Y vale pues que si hay niños pequeños, pues definitivamente los niños no saben de límites y entonces esto hay que preverlo, hay que prevenirlo, ¿no? De hecho, otro problema va a ser esta separación, dice, ¿no? Eh, las mujeres, pues las damas seguramente eh, van a tener más cerca el rol de cuidar a los hijos y casualmente esto puede hacer que pues que no puedan separar estos roles, rol laboral del rol personal, o les sea difícil, ¿no? Acá la imagen nos da una situación que particularmente también conlleva a la respuesta, ¿no? Todos tenemos que participar. Si en la familia hay padre, madre, pues tiene que participar del asunto, ¿no? Y claro, bueno, en personas solas, pues ya es diferente. Ok,
Y yendo a esta manera ya de enfrentar el teletrabajo, pues vamos a decirlo que va a haber dos tipos de personas, ¿no? Los llamados segmentadores y los llamados integradores, ¿no? El teletrabajo dice como resultado de no requerir presencia porque yo estoy físicamente en casa, ¿no? Flexibiliza, dice, este horario laboral, es decir, no me permite distinguir cuándo empiezo y cuándo termino. Algunas personas se adaptan muy bien al tema porque definitivamente hacen lo que tienen que hacer en su casa temprano, ¿no es cierto? Lo enfrentan temprano y luego no, pues se adaptan a trabajar hasta tarde la parte laboral porque saben que tienen esa disponibilidad, que tienen el tiempo, ¿ok? Ya no se habla de las 8 horas de trabajo, no, no tenemos, ¿no? Un horario rígido, lo imponemos. Y esto significa lo siguiente: cuando uno se establece unos horarios claros de trabajo y de no trabajo, esto se llama segmentar. Bueno, trabajo, no sé, de 9 a 12, luego estoy pues en la parte personal de 12 a 3, luego vuelvo a trabajar de 3 a 6, ¿no? Esto me permite segmentar. Desde el punto de vista científico, se ha llegado a llamar la teoría de establecer fronteras, ¿no? Como lo indica Asford. Es decir, yo sé cuando trabajo, trabajo y cuando no trabajo, pues no estoy trabajando, estoy con la familia, estoy con eh, no sé, estoy en asuntos personales. Bien, esto es segmentar. Sin embargo, normalmente no hacemos esto, ¿no? Dice, a veces se está constantemente trabajando, es decir, haciendo los temas de trabajo, trabajos, informes, reportes, ¿no? Y por ahí se intercambia, pues, con actividades personales, familiares, ¿no? A esto se llama integrar, es decir, juntar las dos, ¿no? No separarlas, ¿no? No segmenta, por tanto integra. Y vale la pregunta, hacernos una pregunta, ¿no? Pensemos, ¿tú qué eres? ¿Segmentador o integrador? ¿Mm? Pensemos unos segundos, ¿qué somos? ¿Segmentadores o integradores? Y una segunda pregunta, ¿qué crees que es mejor? ¿Segmentar o integrar? Yo voy a pasar a la vista donde puedo ver el chat. A ver, creo que lo puedo ver por acá. Si es que alguien me puede emitir una respuesta. A ver, un momento, voy a dejar de compartir. Si alguien puede escribir al chat sobre esta pregunta, le espero unos segundos y vuelvo a compartir. Vale, aquí hay una respuesta. Si se observa, ok. Ajá, acá tengo varias. Segmentador, segmentador, integrador, integrador, segmentador. Bien, de las 10 primeras, pues prácticamente está, pues está empatado, ¿no? Pues vamos a ver, volvemos a compartir pantalla y volvemos a la presentación. Vale, está compartiendo, ¿verdad? Bueno, un estudio, el de Book, en 2014, dice que se sabe que hay más personas integradoras que segmentadoras. Vale, es que segmentar es un poco difícil. Segmentar seguramente a alguien muy ordenado, y yo le felicito. Pero en la segunda, cuando te preguntaba qué es mejor, bueno, resulta que las personas segmentadoras son más felices. En cambio, las personas que de alguna manera se estresan más son aquellas que no logran segmentar, más bien están integrando, ¿no? Según lo que dice el estudio de Hattel en 2016. Bien, y avanzamos. De allí hay que ver, a ver, no sé si ven el título. ¿Qué somos? ¿Flexibles o inflexibles? La flexibilidad nos habla de establecer un horario fijo, es decir, Eh, la segmentación es establecer el horario, pero no significa que el lunes sea igual que el martes sea igual que el miércoles y el jueves y el viernes, no.
uno puede ser flexible y decir, no, los lunes pues empiezo pues más temprano, los martes o los fines de semana empiezo un poco más tarde y también me quedo un poco más tarde, ¿no? Eso se llama ser flexible, ¿no? Entonces, la persona flexible es la que no tiene un horario fijo de trabajo. El horario puede ser cada día diferente, porque depende de los intereses o de la tarea a realizar. Vale, con todos los pros y los contras que esto pudiera tener. Una pregunta más, que estas se las dejo. Pueden contestarla al chat, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Flexible o inflexible? Eh, Perdón, alguien está levantando la mano. A ver, que estoy muy lejos, estoy muy cerca. A ver, por favor, Oscar. Sí, ingeniero, Sí, dígame. me están dando aquí una impresión, creo. Alejar esta ventana. No sé si. La presentación está bien, las diapositivas están bien. De repente es para que le vean a usted el rostro, porque le vemos de la Ah, nariz hacia arriba. ya, ok. Ok, ok. Ya, ok. Muchas gracias, ya. Pero no se preocupen, que más importante es la presentación. Muchas gracias. Vale, entonces seguimos. A. Y vamos a hablar entonces de la permeabilidad. Bueno, el impermeable es el que no pasa, ¿no? Es decir, el que no acepta ser interrumpido, ¿no? El que si puedes cierrar con llave, se encierra para que nadie le interrumpa. No, no importa, el terremoto, no importa, yo no salgo hasta que termine mi trabajo, ¿no? Y dice, una cosa es ser impermeable o permeable, perdón, en la parte laboral y otra cosa es ser permeable en la parte personal, ¿no? Porque de pronto somos muy permeables para uno, pero no para el otro, ¿vale? Entonces, pues hay que ver qué es lo que somos. ¿Permeables laboralmente? ¿Aceptamos interrupciones? ¿O somos permeables personalmente? Quizá la mayoría somos permeables personalmente, quizá nos dedicamos mucho al trabajo, pero vamos a ver. Ok, les dejo una siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuánta permeabilidad tienes durante la dedicación laboral y cuánta durante tu tiempo libre? Les dejo la pregunta y váyanse anotando las respuestas. Les van a servir para luego. Entonces, pasamos ahora al tema de la actitud, ¿ok? La actitud quiere decir cómo afrontamos este teletrabajo, ¿no? Se ha demostrado que para evitar conflictos familiares y conflictos laborales, el mejor modelo que hay es el siguiente. Y recuerden sus respuestas. Ser flexible, es decir, no establecerse un horario de trabajo o de ocio fijo, es decir, rígido, sino más bien adáptese a las actividades que tenga planificadas desarrollar ese día o incluso pudiendo cambiar de horario ese día. Imagínese usted que de pronto, pues puede hacer que de pronto, imagínese, se va la luz, se va el internet, se va el Zoom, y ¿qué hace? Pues no se va a desesperar, tiene que tomarlo con calma, ¿vale? Listo. Pero ser flexible no significa ser permeable. Es decir, soy flexible, cambio el horario, pero no es que me puedan interrumpir en cualquier momento de ese horario. ¿Mm? Pero limitando la permeabilidad en ambos entornos al mínimo posible. Es decir, cuando has decidido realizar una actividad, sea laboral o sea personal, no, no te interrumpas, ¿no? No te interrumpas por otra actividad o por otro rol. Es lo más sano. Vale. ¿Y cómo podemos o qué estrategias hay que seguir para conseguir esta actitud, ¿no? Vale, ¿cómo hago para no caer en un lado o caer en el otro? Bueno, aquí hay 4 consejos básicos. 1, marca los límites entre trabajo y casa. 2, evita la permeabilidad laboral, porque la permeabilidad laboral seguramente te va a desconcentrar y te va a retrasar. Y el retraso va a hacer que te molestes contigo mismo, seas más duro contigo mismo y de pronto pues te estreses, ¿no? 3, evite el aislamiento laboral. Pero estoy encerrado, estoy confinado en casa. Sí, pero
puedes comunicarte. Puedes comunicarte con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus vecinos. No vas a estar físicamente, pero evite el aislamiento porque eso, pues eso sí puede ser perjudicial. Y realiza transiciones entre trabajo y vida personal. Aunque te parezca mentira, antes de ponerte a trabajar, mírate al espejo, arréglate, ¿no? Busca pues un cambio de ropa que te permita verte a ti mismo. No, no es para que te vean afuera, es para que te veas tú. Un título más. Y llegado aquí, entonces el teletrabajo nos puede dañar la salud. Pues como que la respuesta es evidente, ¿no? Parece que sí, dice. Cuando uno no gestiona el teletrabajo adecuadamente, pues obviamente esto va a reducir la productividad laboral, ¿no? Va a generar conflictos, ¿no? Y va a generar conflictos alrededor, ¿no? De las relaciones familiares, de la pareja incluso. Realizar actividades laborales fuera del horario laboral incrementa la probabilidad del daño a la salud. Por tanto, esa exigencia de disponibilidad constante se debería minimizar al máximo, ¿no? Los conflictos entre la vida personal y familiar pueden generar depresión, dolores de cabeza, insomnio, ¿no? Según nos dice Allen, trastornos de ansiedad, según dice Fromm, o incluso elevar nuestro colesterol, porque parte de esa ansiedad pues nos lleva a comer, 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 sin tener hambre, simplemente como por calmar los nervios, ¿no? En Europa, muchos estudios transversales que se han realizado con las personas que trabajan con ordenador, dice, obtienen una prevalencia entre un 30 y 62% de síntomas de trastornos musculoesqueléticos en el cuello y la espalda. Claro, porque de pronto no estamos asegurando nuestra postura, estamos más concentrados en la labor que queremos hacer que nos olvidamos que nos olvidamos propiamente de cómo estamos acomodados en el sitio, ¿verdad? Frecuentemente las molestias y dolores están relacionados con trastornos en extremidades superiores. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que el sedentarismo se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, pues, ¿no? Vale, pero estamos en casa. ¿Y qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, identificar el puesto de trabajo en casa, es decir, ¿y dónde lo pongo? Que lo pongo en el dormitorio, que lo pongo en el comedor, que lo pongo en la sala, que lo pongo en la terraza, no sé, en el balcón, en la escalera. Pues no todos los sitios van a ser iguales, no todos los sitios van a ser buenos, ¿no? No todos los sitios van a ser buenos. Asociar un lugar en casa con el puesto de trabajo, dice, es el reto a identificar, ¿no? Por tanto, considerando todas las limitaciones que haya de espacio y obviamente las limitaciones que le impongo al resto de la familia, ¿vale? Bien, entonces planteemos. No sé si me podrían borrar esta pantallita en naranja. Agradecería. Hay una pantallita en naranja, si me la pueden quitar, muchas gracias. ¿Cuál es el mejor lugar para trabajar? Escogiendo solo 4 alternativas. 1, dormitorio. 2, comedor. 3, salón. Y por último, la terraza, vale decir, la azotea, ¿no? Bueno, a ver, pensémoslo un poco antes de darle la respuesta. En el dormitorio, pues habrá que habilitar pues tanto una silla como una mesa, aunque sea pequeña. En el comedor, pues la mesa ya existe y hay que habilitar, pues habría que habilitar solo la silla. En el salón o en la sala, pues tendríamos quizás, un sofá, no tendríamos una silla y esto implica que el plano de trabajo hasta podría ser sobre las piernas, como se ve en la figura, ¿no? Cosa que, por cierto, tiene varios detalles
muy, pues, muy malos, ¿no? Especialmente para los hombres. Y bueno, tenemos también la terraza, donde sí podemos llevar una silla y una mesa, aunque sea pequeña, o se puede poner, ¿no? Pues vale, si lo pensamos un poco, vamos a darnos cuenta que tenemos pues cuatro cosas aquí. Uso recomendado. Quizás el dormitorio pueda ser permanente, ¿no? Quizás, ¿no? Como yo estoy transmitiendo en este momento. Eh, el comedor también podría adaptarse y puede ser permanente. En el sofá, en la sala, definitivamente no es recomendable, debería ser muy esporádico, como lo vamos a ver. Y en la terraza, pues se debe sentir muy cómodo estando al aire libre, pero habrá que ver cuál es la condición climatológica, ¿no? Para mantenerlo, ¿no? O meteorológica. Este de aquí es un comparativo entre la presión, ¿no? Que se da cuando uno está sentado en una silla con respaldo lumbar en el lado izquierdo o cuando se está sentado en un sofá. La intensidad del color nos indica la intensidad de la presión. Y como puede verse, cuando hay un respaldo lumbar y en una silla adecuada, pues la presión se da, sí se da sobre los glúteos, pero no es tan grande o tan intensa en una silla como sí lo va a hacer en el sofá. Pero además, observe usted la zona lumbar, ¿no? Vamos a ver si lo puedo poner aquí con el cursor. Observe esta zona, ¿no? Esta es la zona de la lumbalgia, esta es la zona de los problemas, ¿no? Entonces, pues, no le conviene científicamente, no le conviene el sofá. Y esta es la sala, quizá perdón, el comedor, ¿no? Por eso vemos las sillas y la mesa, quizás aquí una mesa grande, una mesa amplia, pues como que es más adecuada, ¿no? Vamos a ver cómo estamos de tiempo, cómo vamos con el tiempo. Creo que tenemos tiempo, pero de todas maneras, porque la presentación todavía está recién empezando. Y esto podría ser el equivalente de trabajar en la terraza, de trabajar eh, totalmente libre, ¿no? Puede ser muy cómodo, pero obviamente va encerrado en la parte meteorológica. Y bueno, trabajar en el dormitorio, pues hay que ver si esto de pronto tiene las ventajas de ser pues, más íntimo, más adecuado. Podría ser más adecuado. Bien, una vez escogido el lugar, es decir, con las consideraciones previas, pues ya podemos ver las recomendaciones. Normalmente, lo que tenemos en casa normalmente es un ordenador portátil o también llamado laptop, ¿no? La llamada laptop, que por cierto es la más disergonómica, por cierto, que podría ser, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la laptop, la recomendación puede sonarles graciosa, dice, solo use la pantalla. ¿Y qué quiere decir que solo uses la pantalla? No uses el teclado, no uses el ratón. Ese ratón que está pegadito en la parte inferior de las laptops, pues simplemente te va a estrechar los dedos, ¿no? Y te va a hacer un trastorno pues, posterior, ¿no? Y el que el teclado esté ahí hacia adelante, pues no va a permitir que tu mano tenga el apoyo adecuado, porque mira que si tú le pisas abajo al ratón, pues vas a hacer algo que no quieres, ¿no? Tú solo quieres tocar las teclas y eso va a significar que la inclinación de tus dedos va a ser mayor, ¿no? Va a ser una flexión mayor para poder tipear, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, acá ya vemos una adaptación con elementos simples, se agarra un tablero para poder leer las cosas al mismo nivel, la laptop se ha puesto en un apoyo angular
lo que permite que la altura de los ojos de la persona, esta de aquí, ¿no?, sea muy parecida o la misma que la parte superior de la pantalla. Quizá no se ve, sí se ve, aquí hay un teclado adicional, es decir, no se está usando el teclado que corresponde a la laptop. Y aunque no se ve, hay un ratón también. Vale. ¿Mm? ¿Y qué pasa con las tabletas? ¿Qué pasa con las tabletas y los smartphones? Recuérdese que las tabletas pues son más pequeñas, ¿no? Tanto tableta como smartphone tienen una pantalla más pequeña, lo cual no es recomendable, empezando por la vista, dice. Claro, son aparatos ligeros, son aparatos muy portátiles, ¿no? Y sin embargo, otro inconveniente es que hacen que la persona, como por teléfono me pueden ya estar llamando, pues haga una permeabilidad entre lo laboral a lo personal, ¿no? Pues interrumpiendo, ¿no? O revisando correos durante un periodo de tiempo, ¿no? Que de pronto hemos decidido descansar y se interrumpe, o al revés, que hemos decidido concentrarnos en nuestro trabajo y se interrumpe, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice, su gran portabilidad, ¿no? Su gran portabilidad, dice, eh, favorece, dice que hay esta permeabilidad. Desde un punto de vista ergonómico, se debería evitar su uso. Definitivamente la tablet no te va a ayudar, ni la tablet ni el smartphone, a tener una buena postura. Aun cuando vamos a ver un método donde hay unas recomendaciones de la Asociación Japonesa de Ergonomía, donde sí, si las sigues, si las puedes seguir, pues excelente, ¿no? A ver, el uso de estos dispositivos en el trabajo debe ser puntual, esfuerza muchísimo la vista. Ambos dispositivos, tablet o smartphone, solo deberían utilizar o bien como teléfono para llamadas telefónicas o quizás, por ejemplo, para poder ver una videoconferencia como esta, ¿no? Donde no tengo que estar tecleando nada. Así hay a todos patch. Bien, seguimos. A ver esto. Se ha congelado un poco. Ahora sí. Vale. ¿Y qué hacemos cuando estamos en la oficina y estamos mucho tiempo? Cuando estamos mucho tiempo, perdón, en la oficina, pues cada hora se recomienda hacer una pausa activa, es decir, por 55 minutos que estamos trabajando, se recomienda 5 minutos de pausa activa, donde la pausa activa pues significa hacer ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento, ejercicios que normalmente van a permitir que la circulación llegue mejor al cerebro y esto te tonifica y te saca un poco del sedentarismo. Bueno, en la casa, por el teletrabajo, pues va a ocurrir un fenómeno similar. Es decir, también puede ser que nos estemos quedando mucho tiempo pegados en el escritorio, en la mesa, en la silla, lo cual no es recomendable. Pero estamos en casa. Aprovechemos esta pausa, esta llamada pausa activa, para poder permitirnos, por ejemplo, comunicarnos con la familia, con el entorno. Hay que comunicarse con el entorno, ¿ves? Y a utilizar esta pausa en eso. Este es un estudio ya antiguo, donde se puede ver que la mayor compresión interdiscal en la columna vertebral, pues la tenemos, sí es cierto, cuando flexionamos, pero también cuando estamos sentados mucho tiempo, pues esto también va a ser, no va a ser tan bueno, ¿no? ¿Ok? Y estando de pie, pues tenemos un aceptable, ¿no? Un nivel aceptable. Una cosa más que quizás es importante entreverla, ¿no? Y con estas condiciones
con estas dificultades, problemas, ¿podríamos ser productivos en el teletrabajo? Bueno, también hay estudios al respecto, los cuales nos indican que sí, ¿no? Allen en 2015, antes de él, Belanger y Bloom, ¿no? Pues han determinado que sí se puede ser muy productivos, ¿ok? Trabajar desde la casa incrementa la capacidad de trabajo, ¿no? Lo indica Krasula. En un experimento realizado en China, se obtuvo un incremento en el rendimiento de los teletrabajadores hasta en un 13%. En otro estudio realizado en Estados Unidos, ¿no? Un poco más discreto, nos indica que se obtuvo un incremento del 4.4% y en ambos casos y otros estudios dice hay una relación positiva entre el teletrabajo y la productividad. Se puede explicar por diversos factores. Primero, las personas al trabajar desde casa pueden dedicar más horas al trabajo. Una parte de esas horas que pues la tenían transportándose, ¿no? Transportándose o esperando el transporte, o atorados, ¿no? ¿Ok? Por tanto, deciden dedicar ese tiempo al trabajo. Otra, en segundo lugar, las personas están menos involucradas en actividades relacionadas diferentes a su trabajo. No están expuestos a distractores en la oficina, por lo que se pueden concentrar en las tareas laborales de una manera más efectiva. Esto lo dice Fanet en el 2010. Una de las tareas laborales que se ha demostrado que se realiza en forma más adecuada, más efectiva, es la redacción de documentos. Pues como que le ponemos más énfasis en poder redactar adecuadamente el documento, según dice Kelly. Por último, se tiene un nivel relativamente más alto de discreción sobre las condiciones bajo las cuales se lleve el trabajo. Por ejemplo, se puede elegir trabajar en las horas en que uno es más eficiente, puede incrementar la productividad cuando se trabaja desde casa en lugar de la oficina, ¿no? Es decir, si yo sé que soy más eficiente, pues en las horas de la mañana, o soy más eficiente por la tarde, o soy más eficiente por la noche, ¿no? Entonces yo elijo. La percepción de autonomía, ¿no? Y ojo que la autonomía es un factor dentro de los factores psicosociales, dentro de los factores de carga mental, que es fundamental para que la persona se sienta mejor en su trabajo, dice. La percepción de la autonomía que se tiene cuando se trabaja desde casa, esto puede ayudar a las personas trabajadoras a cumplir los objetivos laborales y, por cierto, responder a las demandas laborales. Pero cuando vamos a evaluar un teletrabajo, como que no estamos al costado del empleado y sin embargo tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Esto significaría que el teletrabajo o el trabajo debería ser por objetivos, es decir, lo que cuenta son los resultados. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos tener más ventas, queremos tener más cursos, tenemos que tener, no sé, más enlace, pues esos son resultados. Pero son muchas las empresas, sin embargo, que no están preparados para trabajar por resultados. Esto implica una cierta organización, un nivel de sistema de gestión, ¿no? Y esto puede generar que no se obtengan los potenciales beneficios, ¿no? Que se pueden tener sobre las personas al trabajar desde casa, ¿no? Como lo indica la investigación de Kelly en el 2006. En algunos casos, las empresas han desarrollado políticas para el teletrabajo, pero las han generado tan rígidas como antes, es decir, sin dar control a la persona de cuánto trabajar, ¿no? Es decir, bueno, no importa que no estés a mi costado, pero igual yo estoy viendo cuándo, cómo y por qué lo hace. De pronto es el quitarle la autonomía no es bueno, no es tan bueno. Se debería acordar con la empresa el sistema de trabajo, eso sí, y un método para medir los resultados, de manera que se obtenga el máximo beneficio para ambas partes, la parte empleador y el empleado, ¿no? Por tanto, hay que definir con el jefe cuáles son los objetivos laborales a obtener, por parte de él, por parte mía, y los plazos. Una vez que uno lo tiene claro,
Uno a su vez, como teletrabajador, tiene que plantearse objetivos a realizar cada día. Y si no hubiera plazos o fuera un plazo muy diferido, plantearse uno mismo esos plazos. Recomendación para los jefes, bueno, pues hay que saber evaluar estos objetivos logrados, ¿no? La supervisión, nos dice Conrad en el 2003, debería ser con los resultados, con las comunicaciones hechas o los documentos realizados. Los criterios de evaluación de rendimiento deben pasar a ser objetivos y dejar de ser tan importante el tiempo dedicado y el horario mientras los resultados sean los esperados, obviamente. Al desarrollar el teletrabajo, los teletrabajadores pueden desarrollar un sentimiento de aislamiento y de pérdida de pertenencia al equipo. ¿Por qué? Porque ya no ven al equipo, ya no están con el equipo al costado, y entonces eso puede significar que me sienta aislado, ¿no? Me siento un poquito aislado. A ver cómo vamos de tiempo. A ver, sí, parece que estamos bien. Seguimos. Debes evitar que se sienta aislada la gente y para eso tienes algunas alternativas. Una, realizar las videoconferencias. A veces no es que haya un tema propuesto o un tema fijo en sí. El tema es que el equipo no se rompa, no se rompe el enlace con el equipo. Tener comunicación, conversaciones con ellos, pero conversaciones cordiales con ellos, aunque sean cortas. Enviar mensajes para mantenerles informados, ¿no?, de los avances del proyecto, de la empresa, para que sepan que son parte de, ¿no? Y claro, esto va de la mano con algunas recomendaciones psicológicas para este teletrabajo. Primero que nada, si el teletrabajo es impuesto, puede generar actitudes negativas. Puede. Sin embargo, aquí yo he visto, pues veo mucho en la familia, en la gente cercana, que se adaptan, ¿no? Si tienen que aprender un entorno virtual, lo hacen. Si han tenido que ver un Zoom, un Teams o un Hangout, un medio que jamás habían visto antes, pues lo están haciendo. Aunque al principio haya miedo, haya desconfianza, ¿qué me va a salir? ¿Cómo me va a salir? Y sobre todo, ¿me van a entender? ¿No? Porque, bueno, para los docentes es básico que te entiendan. De hecho, el estar detrás de una pantalla y no físicamente quizás impone un esfuerzo mayor del docente como mayor del que recepciona. Ok, pero seguimos. Eso se ve incrementado por las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Que estamos alrededor de un peligro, ¿no? Hay un peligro ahí. Así que controla tu actitud y sé positivo. Lo principal es en la actitud. Uno mismo debe ser positivo. Hay que aceptar que esta situación no está en nuestras manos, pero que es una situación temporal. La pandemia empezó en diciembre del año pasado, llegó al Perú en marzo y terminará y acabará y volveremos, ¿no? Y haremos todo lo necesario. Utiliza la técnica de relajación que más te guste y no pierdas el sentido del humor. Dedica algún momento a pensar sobre tus prioridades, tus objetivos personales y los próximos pasos a dar. No cuentes que tu puerta está cerrada o que todavía no te dejan salir. Cuenta más bien que en este tiempo puedes planificar eso que vas a hacer después, porque este tiempo llega. Y si tienes niños, seguramente tienes que tolerar el malestar, dejar que lo expresen, porque seguramente ellos están más aburridos y más estresados que tú con esa situación. Dialoga y razona con ellos con un comportamiento tranquilo. Reserva un tiempo para actividades con ellos que no sean de tecnología. Mejor dicho, no estoy hablando de jugarte un videojuego con tus hijos, estoy hablando de conversar propiamente con ellos. Dice, un mensaje esto, dice, cuando uno está en una situación de estrés o una enfermedad, el médico y filósofo persa Ibn Sina decía, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Muchas veces tenemos miedo, más es el miedo de lo que puede pasar que lo que realmente es.
que la tranquilidad es en la mitad del remedio, porque por lo menos cuando estás tranquilo, puedes decidir correctamente qué hacer. Y así te equivoques, pues intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y la paciencia es el comienzo de la cura, porque definitivamente, pues no es algo corto, no está siendo corto, pero va a acabar. Esto significa cambiar en todo la actitud, ¿no? Hay que cambiar la queja, la preocupación, el estrés, el desánimo, el enojo, el desacuerdo, la ansiedad, la duda y el rencor por agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? Que estamos vivos. Confianza, confianza que esto termina. Tranquilidad, esperanza, alegría, aceptación, paz, fe, perdón, ¿no? Perdón. Eso libera más. No son comida, pero también nutre. Bien, rápidamente vamos a las conclusiones de ese trabajo. Ok, el trabajo desde casa o teletrabajo puede ser una oportunidad para mejorar nuestra conciliación entre la vida personal y la vida personal familiar. Puede. No gestionarlo correctamente lleva al efecto contrario. Los conflictos, junto con la postura que adoptemos trabajando, pueden degenerar en daños a la salud como trastornos musculoesqueléticos, trastornos de ansiedad o incluso problemas cardiovasculares. Hay que evitarlos. Tomar conciencia de estas siguientes cuestiones cuando usted tenga que trabajar, tenga que teletrabajar. ¿Cómo actuamos? ¿Segmentamos o integramos? ¿Somos flexibles? ¿Somos permeables? Y trate de adecuarlo a lo mejor. ¿Cuál es el mejor modelo de actuación y cómo seguirlo? ¿Cómo lo tengo que hacer, no? ¿Qué reglas o acuerdos tenemos que establecer con la familia y con nuestros superiores, ¿no? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué códigos debemos respetar? ¿Cómo puedo evitar distracciones y ser productivos? Oye, pues, si estoy trabajando, pues, no sé, si tengo una aplicación de ocio, pues, desconéctela. O si el teléfono está en alto volumen, póngale, no sé, póngale vibración para que, y solo silencio, para que solo conteste lo realmente importante. ¿Cómo debo organizar mi horario? ¿Es mejor reproducir el horario de oficina o tengo que establecer un horario diferente? Pues es bueno tener la capacidad de escogerlo. Si no puedo escogerlo, bueno, si puedo escogerlo, yo creo que sería muy bueno ser variado. ¿Cuál es el mejor lugar para trabajar en la casa? En realidad hay más de uno. Podría ser el dormitorio, podría ser la sala. ¿Mm? ¿Cómo puedo configurar mi puesto de trabajo en un apartamento pequeño? Ese es un desafío. En realidad, si tengo un departamento pequeño, pues tengo que ver exactamente cuántos compartimos el lugar y cómo podemos, si es necesario, irnos a un lado de modo tal que no afectemos tanto la vida de las personas que viven con nosotros o, a su vez, que no nos afecten, ¿no? En nuestro trabajo. ¿Es compatible trabajo y familia? Esto es una pregunta y a la vez tenemos que darle respuesta y tenemos que darle respuesta positiva. Tenemos que hacerlo. Si no lo es, hay que hacerlo y hay que buscar cómo. Bien, aquí les voy a compartir rápidamente porque sé que ya tengo el tiempo un poquito en contra. Esto es una guía que sacó la Asociación Japonesa de Ergonomía, ¿no? A colación casualmente de momentos como este, ¿no? Dice 7 consejos prácticos de la ergonomía, ¿no? Para el aprendizaje en el hogar con dispositivos de tableta o smartphone, teléfono inteligente. Ok, primer tip, la llamada regla del 20-20-20. Es decir, cuando utilice dispositivos digitales para el teletrabajo o aprendizaje en el hogar. ¿Qué significa? Cada 20 minutos que tú haces tu labor, ¿no? Que tú teletrabajas, date 20 segundos de una pausa, un break, ¿no? Oye, y, ¿no? Mira hacia afuera, también agarra de unos, eh, pues, a una distancia de 20 pies, pues, acerca la vista, ¿no? Nuestra vista puede modificarse a distancias cortas y largas, pero cuando estamos detrás de una tablet, detrás de un teléfono, detrás de la misma laptop, nuestra vista trabaja pues a un promedio de 40 o 60 centímetros máximo. Y eso
de alguna manera daña la vista, daña esa capacidad de enfoque. Entonces hay que ejercitarla. Es como una pausa activa para los ojos. Vale. Y bueno, mirar las pantallas pues puede tener síntomas, ¿no? Los riesgos son fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos. ¿Cuáles? Los del cuello, ineficiencia en el trabajo porque empiezas a ver mal y fatiga. ¿Cómo? Hay que configurar una alarma o un pequeño contador de tiempo, ¿no? Vale, cuando se realice un seminario web o en línea, pues, pues instalar una diapositiva, ¿no? Vale, cambiar de posición, ¿no? Cada 20 minutos que lo que me están escuchando hablar, pues cambie un poquito de posición, no se preocupe, no me molesto. Y hágalo pues hágalo con ganas, ¿no? Vale, y seguimos, lo vamos a hacer un poco ligero, ¿ah? Esta regla fue diseñada por un optómetra californiano, ¿ok? Alternativamente, una persona puede beneficiarse el cierre de sus ojos por 20 segundos cada 20 minutos. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que cuando parpadeamos, ¿no? Cuando parpadeamos, nuestros ojos se humedecen por los lagrimales, ¿no? Y esto favorece, casualmente, uno de los síndromes por las pantallas de visualización de datos que tenemos, es el ojo seco. Entonces hay que combatirlo, ¿no? Tip 2 dice, alterne la posición sedente a la posición de pie cuando se usen dispositivos digitales, en una tableta o una computadora portátil, ¿no? Pues igual, hay que alternar en esta posición para evitar los trastornos musculoesqueléticos. Aquí ya estaríamos hablando de trastornos musculoesqueléticos, pues ya en la parte lumbar, ¿no? Ok, y ese sedentarismo que nos puede generar pues diabetes o alguna enfermedad cardiovascular o incluso el cáncer. Ineficiencia en el trabajo. Bien, hay que introducir una estación de trabajo de pie, no hay que tener un espacio para ponerse de pie. Vamos a pasar rápidamente esto. El tip 3. Sujete el brazo con que sostiene el teléfono inteligente o la tablet, de modo que lo pueda sostener. ¿Para qué? Lo que pasa es que si yo tengo aquí el teléfono, estoy doblando mucho el cuello. Y si yo lo elevo, pues claro, fácilmente me voy a cansar. Pero si yo pongo la mano aquí, entonces esto me va a permitir sostener, ¿no? Sostener el brazo. Es decir, con la mano que no está sujetando, sostengo usted. ¿Mm? ¿Y esto en qué ayuda? Dice, para mejorar la postura del cuello, de la visión de la cabeza, ¿no? Obviamente esto también va a ayudar a que no haya trastornos musculoesqueléticos en el cuello y que no haya dolor de cabeza. ¿Mm? Dice que casi universalmente los mensajes de texto que se usan en el dispositivo móvil conducen a un cuello flexionado y a una muñeca del lado de escritura no neutral. Es decir, nuestra muñeca para coger el smartphone, pues, flexiona bastante. ¿Ok? Entonces sería también bueno adoptar este consejo y pues darle una, ¿cómo se llama? Pues alternar las manos, ¿no? Tip 4. Use un soporte o estuche para la tableta. No importa que el equipo sea pequeño, póngalo a la altura de sus ojos o ligeramente por debajo, colocando, no importa, una pila de libros o lo que quiera. Vamos a ir rápido porque estamos un poco de tiempo, pero esta transferencia se va a compartir por si acaso. Vale, vamos al tip 5. Utilice la orientación horizontal, ¿no? Mire, fíjese el tamaño de pantalla que le queda cuando es vertical, es muy pequeño, está esforzando más su vista, mejor póngala en horizontal. Usted puede modificar en su tablet o en su smartphone para que esta orientación se cambie en automático o se quede fija en una posición favorable. ¿Por qué? Para que pueda, ¿no? Leer mejor los mensajes, ver mejor las pantallas, ¿no? Vamos a tip 6. El llamado alto, brado, flop, stop, drop, flop. Trate de adoptar esta manera simple como un hábito
para hacer micropausas, es decir, al hacer la micropausa, yo permito, ¿no?, una inclinación y después una extensión, ¿no?, para hacer una movilización leve, pero efectiva del cuello. ¿Por qué? Dice. Es un lema, dice, ¿no? Al igual que este Ryogan dice, el stop drop drop es útil para mantener su salud cuando utiliza dispositivos digitales para enviar de textos con frecuencia. Es una micropausa que le están recomendando. Esto va a ayudar a que no haya tantas lesiones por esfuerzos repetitivos y va a corregir los trastornos del cuello. Y vamos. El tip 7, el último. Use un teclado externo. Las tablets y también algunos teléfonos inteligentes permiten que pueda utilizarse un teclado externo. ¿Por qué hacerlo? Para utilizar la pantalla totalmente como visual y para no inclinar o flexionar sus dedos en la táctil. La táctil es muy útil, ¿no? Muy útil en la práctica, pero cuando lo vamos a utilizar para un trabajo, no es tan conveniente que reduzcamos nuestro campo visual y encima orientemos nuestros dedos sobre un espacio tan pequeño, ¿no? Entonces vale sí usar un teclado adicional. ¿Cómo lo usan, por ejemplo, para lo que es ¿cómo se llama? La laptop, ¿no? Esto aumenta la usabilidad del equipo y, por cierto, que protege la salud de uno. Bien, entonces, esta es una guía que se la voy a compartir. Es una guía pues japonesa, pero en el Perú, la Sociedad Peruana de Ergonomía hace poco también ha sacado unos llamados ergotips, es decir, cómo enfrentar el teletrabajo o trabajo en casa bajo ciertas normas, ¿no? Bajo ciertas ayudas, bajo ciertos consejos. Por eso le dicen ergotips. Vamos a ver. Primero, hay que buscar posturas relajadas, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo, definitivamente, esa no es una postura relajada, pues hay una total extensión de la espalda, flexión de la pierna, los pies no están apoyados, ¿no? Vale, es una posición más bien difícil, ¿no? Acá también, cuando vemos a la derecha, tiene el cuello doblado y rotado, la columna, ¿no? Puede quedar sin apoyo, ¿ok? Esto puede causar dolor y daño severo en las estructuras musculoesqueléticas, es decir, si usted se ve así como lo ve en la foto, pues es momento de corregir, ¿ok? Hay que elegir la mesa de trabajo. Una mesa de trabajo no debería ser muy alta. ¿Cuál sería la altura ideal de la mesa? Bueno, más o menos la altura de los codos cuando usted está sentado, pero cuando usted está sentado en una silla adecuada. Estamos hablando de un promedio de 80 centímetros, ¿no? Escoja una mesa baja para trabajar, puede ser, dice, menos de 75, pero ¿de qué depende esto? De su estatura. Si usted es una persona baja, pues una mesa menor de 75 centímetros le va a convenir. Y al sentarse, evite sentarse al borde de la silla. En el lado izquierdo vemos perfectamente cómo se abandona el fondo de la silla y definitivamente significa que no hay descanso, ¿no? La espalda de preferencia debe estar apoyada, ¿no? Si no llega, pues apoye, ponga un apoyo ahí en la espalda, en la silla. ¿Y cuál sería la silla adecuada? Bueno, la silla adecuada es la que tiene como altura de su tablero, pues la altura poplitea suya. Ahora, en una forma práctica, la comisura poplitea está al otro lado, detrás de la rodilla, así que, por consiguiente, el tablero de la silla debería quedarle a la altura de las rodillas. No, pero está más bajo. Normalmente las sillas son más bajas. Sí, bueno, compénselo. Compense esta altura, como ven en la figura de la derecha. ¿Y mis pies? ¿Qué pasa si tengo una silla tan alta
que me quedo colgado. No, no hay que colgarse. Póngase un reposapiés. O si no tiene, pues agarre una guía de esas antiguas, o agarre, no sé, un pedazo de madera y acomódelo. Le va a servir. ¿Qué pasa? Dice, ¿cómo debo trabajar? Dice, selecciona una mesa baja y acomodar la silla para que los codos queden a la altura de la mesa. La idea es que esta altura sea la misma, cosa que el antebrazo no no esté hacia arriba y obviamente tampoco hacia abajo, sino que este doblez sea natural. Retrocede el computador, ¿para qué? Para que los brazos puedan apoyarse sobre la mesa, eleva a la altura de la pantalla en una base para que llegue, ¿no? Esta a la visual de los ojos, como ya habíamos visto antes. ¿Mm? Y siéntate hacia el fondo para que tu columna reciba el soporte del respaldar de tu silla. ¿Mm? Y si no tengo una base especial, no importa. Puedes habilitarte. Siempre se puede habilitar un reposapiés. Bien. ¿Y qué tal si trabajo sobre la cama? Porque no dice que una de las salas que podías elegir era el dormitorio. No, ahí sí. Una cosa es ponerle la mesa y la silla al dormitorio y otra cosa es echarte sobre la cama para ver cómo trabajas. Definitivamente la postura aquí no va a ser buena. La cama es para descansar, declinarse y pues a dormirse, pero el trabajo no es para dormirse y de hecho el cuerpo no va a poder apoyarse bien. ¿Y qué pasa con la carga mental? Ah, bueno, hay que alternar las tareas complicadas de alto estrés con las de bajo estrés. Normalmente la carga mental se da porque quizás escogemos primero lo más difícil y lo más difícil y lo más difícil para que después nos quede lo más fácil. Pero hay un problema. El problema es que nos agotamos. Evitar la sobrecarga de información. No trabaje varias cosas a la vez. Sé que hay personas que dicen y seguramente pueden hacer varias cosas a la vez, pero su carga mental se eleva. Es preferible, en la medida de lo posible, avanzar las cosas de a pocos, ir soltándolas, y esto te permite no sobrecargarte, no estresarte. Vale, hay que organizar los recursos y el tiempo disponible para cada pendiente que tengas. Evitar leer información distractora. Es decir, concéntrate en lo que estás haciendo, salvo que sea algo muy, muy importante, ¿no? ¿Y qué ocurre con la organización del trabajo? Bien, si la organización no me viene dada por la jefatura, pues bien, puedes tú escoger entre mantener los horarios que tenía, ¿no? Si es importante para ti, si es una costumbre, te puede convenir mantenerlo, pero no lo reduzcas. Trata de no reducirlo, ¿no? Porque el tratar de reducirlo podría bajar un poco la calidad de lo que estás haciendo. La mayor productividad y el confort se alcanza estableciendo horarios regulares. Es como decirte, no te apresures porque lo que podías hacer en 2 horas, pues puedes darte 3 horas y lo haces más tranquilo. Evita las redes sociales durante el trabajo. Las redes sociales son un poderoso distractor, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, todas las que tú quieras, son poderosos distractores. Y bien, el estar tanto tiempo sentado, pues nos llama dolores en la espalda. Haz tu pausa activa, ¿no? Haz tu pausa activa, haz tus movimientos. Aquí hay algunos ejercicios de estiramiento. Por ejemplo, sentado, puedes hacer el estiramiento de los brazos hacia arriba, hacia atrás, 3 a 5 veces, unos minutos. También puedes hacerlo en posición sentada. Agarrarse el codo, ¿no? Agarrarse el codo alternadamente. ¿Ok? Estiramiento de los dedos, que propiamente te puede permitir relajarte, ¿no? Y bueno, hasta ahí los tips que agradezco de Sopergo este documento. Y pasamos al tema siguiente.
No sé cómo vamos de tiempo. Vamos a hacerlo rápidamente, la parte de rediseño. Bueno, en principio, ¿por qué rediseñar? En principio, estamos en una tempestad. Ojo, seguramente no estamos en el mismo barco, pero sí estamos en la misma tempestad. Y eso significa que cada uno de los barcos que tenemos va a necesitar una adaptación para poder, pues, enfrentar esta tempestad. ¿Ok? Esta es la sala situacional COVID al día de hoy. Al día de hoy, por si acaso, tenemos en total 2.169 fallecidos, lo cual es muy malo. Y en total, pues tenemos hospitalizados 6.979. Se sabe que hombres 60% y las mujeres casi del 40% de afectados. Es decir, esta es la situación en que estamos. Y con esta situación entramos a algo que se llama el nuevo normal. Este coronavirus nos está afectando a todos, ¿ok? Hay que expandir las medidas de promoción, de prevención, de protección. Hay que insistir en el lavado de manos. Hay que mantener el distanciamiento físico. Y se dice bien, ojo, no hablemos de distanciamiento social, porque socialmente hay que enlazarnos, pero físicamente sí tenemos que distanciarnos para evitar el contagio. Y el uso de la mascarilla. Hay que comportarnos como si todos, porque definitivamente todos pertenecemos al comando COVID. ¿Ok? Y enfrentamos aquí la reactivación. El país debe reactivarse. El impacto económico del COVID a nivel Perú también se va a sentir. Se calcula un decrecimiento de aproximadamente el 10%, un crecimiento negativo, lo cual es malo. Y estamos en la fase 1 de la reactivación, ¿no es cierto? Donde hay industria, minería, construcción, comercio y servicios de turismo, ¿no? Y esto va a seguir, está por fases, la fase 2 en junio, la fase 3 en julio y en agosto la última fase de reactivación, ¿ok? Y esto significa que tenemos que aplicar los controles, o sea, el diseño del que estamos hablando es la aplicación de controles. ¿Controles había antes en la industria? Sí había, no es que no haya habido, no es algo nuevo, pero tenemos que actualizarlos, rediseñarlos. Por ejemplo, los aforos se están bajando al 50% en la parte de los bancos y no es el único lugar. Si hablamos de controles, obviamente el aislamiento, ese quédate en casa es la parte de la eliminación, ¿no? Ese quédate en casa que significa teletrabajar y que lo debemos orientar hacia las personas de riesgo. La sustitución sí nos viene el rediseño de procesos. Hay procesos que no van a ser iguales y hay que aplicar aquí la ergonomía, ¿no? Por ejemplo, un restaurante ya no puede atender igual que antes. Pues a la delivery habrá formas, ¿no? Que habrán que plantear. Equipos de ventilación. ¿Por qué son tan importantes? No estoy hablando de los ventiladores mecánicos de los hospitales, sino de los equipos de ventilación dentro de las industrias que permitan eliminar a los virus, ¿no? Se dice que el tratamiento de filtros no es tan adecuado y es más adecuado más bien trabajar con ozono, ¿ok? Documentos, protocolos, planes de emergencia que nos exige el gobierno para aceptar esta reactivación. Y obviamente los equipos de protección personal, ¿no? El viernes pasado una excelente capacitación sobre este tema de equipos de protección personal. Y vale, avanzamos. Pues acá tenemos como marco algunas disposiciones, por ejemplo, la 239 del 2020, que fue la que estableció los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. ¿Cuántos lineamientos? 7, ¿no? 7 lineamientos que eran la limpieza, la evaluación, el lavado y la desinfección, ¿no? Medidas preventivas, medidas de protección personal y vigilancia de la salud. Bueno, vale. Ese es nuestro marco de comparación. Luego vino el jueves pasado, sale la resolución 265, la cual nos va a hacer una pequeña modificación del documento anterior, del documento dado por la 239. Básicamente la modificación
va a ser en las definiciones operativas de los grupos de riesgo, es decir, las personas que no van a poder salir a trabajar todavía hasta que no se normalice la situación, y el tema de los lineamientos y medidas de control. Y también, bueno, amplió el margen del índice de masa corporal, que inicialmente era 30, lo amplió a 40, y define los tipos de empresas, ¿no? Y según los tipos de empresas, las responsabilidades del empleador y qué tipos de personal tendrían que contar, ¿no? El empleador solo va a estar solo en el tipo 1 de centros de trabajo, es decir, los más pequeños, pero a partir del tipo 2, es decir, los de riesgo, ¿no? Y los de alto riesgo, pues ya van a tener que contar con una licenciada en enfermería o un médico, según tengan hasta 20 personas o de más de 20 personas, ¿no? Ok. Y acá también, acá por ejemplo, nos hablan de los equipos de protección personal recomendados, ¿no? Muy bien. Por cierto que la guía inicial se basó en la guía sobre preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID, para el virus SARS-CoV-2, ¿no? Que genera el COVID-19. Y existen otros documentos de referencia para situaciones que, por ejemplo, de pronto no estableció, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de exposición. Vale. Y en este rediseño del puesto de trabajo debemos tener la confiabilidad en las instituciones gubernamentales, por ejemplo, el Ministerio de Salud, o en las instituciones externas, pero que tienen jerarquía, ¿no? Como el CDC de Estados Unidos, la OSHA de Estados Unidos, la NIOSH, y evitar ese cúmulo de información que no sabemos si es verdadera o falsa de los, ¿no? Que está inundando las redes en este momento. Bien, entonces, volviendo a la jerarquía de controles, vamos a pasar ejemplos muy rápidos. Este es un ejemplo de aislamiento y trabajo de sistemas de renovación de aire. ¿Vale? También hay que ponerle a la gente cómo debe hacer la limpieza, y obviamente implementar el lugar, ¿no? También rediseñar, pues no, acá se ve un rediseño de un comedor donde las personas, si hacen cola, la hacen con la distancia, si comen con la debida distancia. Y por cierto, se da usted cuenta que cuando uno come no va a utilizar el tapabocas, por tanto, la distancia pues debe ser ahí sí por lo menos los 2 metros, ya el metro no vale para eso, y pues no es dable que las personas estén conversando, porque también es una forma de difundir el virus. En las movilidades igual, no se pueden usar todos los asientos, habrá que dejar uno, como dicen las X arriba, y dentro de las movilidades las organizaciones tendrán que hacer los controles respectivos. Igual aquí, seguramente va a haber puestos de trabajo que no van a poder distanciarse a 2 metros, o a 1 metro, o a 1,80 m. Si es el caso, tendrán que ponerse barreras físicas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí este es en el oriente, en Corea del Sur, pues esta era la forma en que se tomaban las pruebas a las personas. Y tomen en cuenta que estas personas son sospechosos del COVID. Por lo tanto, tenían que estar bien resguardados aquellos personal de salud que les iba a tomar. Igual acá, ¿no? Todas las personas con su debido aislamiento, con su debida protección. En las puertas, pues vale un rediseño, ¿no? Un rediseño para saber cómo abro la puerta, sea con el antebrazo o con el pie, para evitar usar la mano. También hay que ver cómo vamos a tratar el nuevo tipo de residuos biocontaminados. Y obviamente, cómo va a ser la limpieza, qué instrumentos voy a tener, en dónde los voy a poner, en los accesos, ¿no? Igual aquí, ¿cómo vamos a poner en los baños? La situación no va a seguir tal cual. Y hay que dejarlo bien indicado. También en las estaciones de trabajo, los pediluvios, ¿no?
La señalización es importante y es urgente para que las personas siempre estén comunicadas. Y no basta solo con la comunicación o los carteles que a veces pasamos y no los leemos, sino que también tiene que haber bastante comunicación, obviamente en forma indirecta o virtual, de estas medidas. Igual en la parte de los vestuarios, igual también hay que darles recomendaciones para su casa, cómo organizarse en casa para que esto esté limpio, para que no se contaminen. No me sirve tener, ¿cómo se llama?, muy buenas consideraciones en el trabajo y no indicarle a los trabajadores cómo protegerse en casa. Esto tiene que ser no solo para el trabajador, sino para todo el entorno. Aquí todos podemos, pues, contagiarnos y todos tenemos que respetar el protocolo. Bien, ¿y qué pasa si es que las personas tienen, se declara que alguien está enfermo? Pues tendrá que haber un protocolo de comunicación, un protocolo para acceder a un descanso médico, porque ya no puedes ir porque puedes contagiar a otros. ¿Y qué pasa si tienes a alguien con coronavirus? Ojo, eso también se debe comunicar y tengo que saber cómo tratarlo. Bien, ahora nos vamos ya a la última parte, espero no estarlos cansando. ¿Qué es el enfoque interdependiente? El enfoque interdependiente es, pues, una adaptación de lo que se hace, lo que hacemos en seguridad. Lo que hacemos en seguridad e higiene, pues básicamente es trabajar sobre la cultura de seguridad. Y sabemos que la cultura de seguridad de una persona tiene 4 fases. Primero, la cultura de seguridad reactiva. Esa prácticamente es la que actúa cuando alguien se accidenta, cuando alguien sufre un daño, cuando alguien se muere. Es el nivel más bajo. La cultura dependiente. Cuando la seguridad depende de que alguien nos supervise, si está el supervisor, si está el policía, si está el militar que ve que use el tapabocas, que ve que guarda la distancia, ahí lo hago, y si no, no. La cultura de seguridad independiente, que es lo que esperaríamos al entrar a una reactivación, es que cada uno es responsable de su seguridad. Y por último, la cultura de seguridad interdependiente, cuando la seguridad de todos depende de la seguridad de cada uno, que casualmente coincide con esta situación, ¿no? Este es un taller vivencial que normalmente hago con mis alumnos en TechSoup, donde, bueno, se ponen 5 personas, 5 de pie, 1 al centro, y le hacemos cerrar los ojos. Hacemos que se incline hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, mientras los otros, sin tocarlo, extienden sus manos en clara posición de sostenerlo si es que se cayera. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Para que las personas trascienda el concepto de que la seguridad del otro depende de que yo le apoye. ¿Y por qué lo tendría que apoyar? Oye, porque de pronto por la prisa se olvida de algo, de pronto por la presión no guarda los protocolos, no guarda la seguridad. Y es por eso que hacemos el símil, que la persona se inclina hacia el peligro, se inclina hacia el accidente, se inclina quizás a la exposición a este coronavirus, ¿no? Entonces hay que aplicarlo así. Es decir, hay que buscar que las personas cambien sus hábitos hacia hábitos buenos y que lo hagan ellos mismos solos y que incluso sean capaces de transmitir estos hábitos buenos a los otros. Sobre eso les dejo esta pequeña ecuación, solo unos segundos, y paso a las siguientes transparencias para que me digan por el WhatsApp qué es lo que piensan, qué es lo que les trae a colación esta ecuación. Dice 1.00 a la 365 me da 1, pero 1.01 a la 365 me da 37.7. Y vaya que hay diferencia, ¿no? A ver qué piensan, qué pensamos de esta ecuación. Y vale, y empezamos a ver los hábitos que tenemos, ¿no? Bueno, no digo todos, pero que han evidenciado algunos compatriotas, ¿no? Por ejemplo, el hábito, ¿no?, de tomar prioridades erróneas, de hacer acumulación cuando nos han pedido que no la hagamos, de movilizarse en forma incorrecta, ¿vale? Otro hábito, por ejemplo, ¿no? Acá dice 4 políticos italianos y 1 chino. Pero ¿quién sabe ponerse la mascarilla? Bueno,
pues evidentemente solo este señor. ¿Y eso es un peligro? Sí, fíjate, eso es un peligro, como puedes ver, ¿ok? Otro hábito que debemos hacer es, cuando vemos algo bueno o un consejo, como el que nos está dando aquí, lo difundimos, lo tomamos, le hacemos caso, igual acá, ¿no? Dice, no uses desinfectantes sobre las personas. Las personas son con jabón, es suficiente. O, por ejemplo, esto de aquí. Esto es una ficha de autoevaluación para las personas que podrían tener COVID. No es perfecta. Hay personas que no van a presentar estos síntomas, pero puede servir de guía. O lo que nos dicen, por ejemplo, los centros de seguridad de las instituciones. Por ejemplo, cómo ayudar a personas mayores o con enfermedades subyacentes en este momento. También, pues, utilizar nuestro tiempo en algo provechoso. Pues el CONCITEC estableció una presentación de proyectos para combatir el COVID, y esto fue lo que respondieron las universidades peruanas. Son alternativas, son propuestas, no son todas, hay muchas más, ¿no? Pero esto lo hemos tomado como ejemplo. Hay que hacer algo bueno, ¿no? Hay que decidirnos a participar de una manera positiva y no perder el tiempo, ¿no? Si estamos el tiempo encerrados, no significa que, pues, que no le hagamos nada en este tiempo, ¿no? Hay que gestionarnos, ¿no? Hay que evitar los mitos, es decir, las ideas erróneas sobre esta enfermedad. ¿Y cómo hacemos eso? Con fuentes confiables, ¿no? Con fuentes confiables. ¿Ok? Igual, hay que usar las recomendaciones. Hay que, más que buscar memes para decirlo, pues hay que buscar buenas recomendaciones. ¿Ok? También de este tipo. ¿Ok? Y mantener nuestro distanciamiento físico es necesario. Sí, ya voy a terminar, ya creo que ya me están avisando del término. ¿Ok? Distanciamiento físico. Hay que preocuparnos de nuestra salud. ¿Cómo está nuestro peso y nuestra altura? ¿Cómo está nuestro sobrepeso? ¿En dónde estamos? ¿No? No solo por el COVID, sino como siempre. Otra recomendación interesante, no usar la mano dominante cuando tengamos que abrir picaportes o transportes o baños, porque la mano dominante, si somos diestros la derecha, por ejemplo, pues nos va a servir, o la que utilizaríamos para llevárnosla a la cara. Y bien, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Quiero saber si alguien escribió algo sobre esta ecuación para darles la respuesta. A ver si alguien me escribió. A ver, ok, la ecuación dice, de entender que cumplimos el 100%, la ecuación nos clarifica, da trabajo en resultados, perfecto. Muchísimas gracias por las respuestas, y bueno, estamos con el tiempo, estoy seguro que estamos con el tiempo, así que vuelvo a compartir pantalla para cerrar la exposición. Y vamos, ¿cuál es el enfoque aquí? A ver, un momento. La seguridad basada en el comportamiento nos enseña algo. Hay que tener hábitos correctos. El tener hábitos correctos no es fácil, porque podemos tener muchos incorrectos. La idea es que un hábito correcto cambia a uno correcto. ¿Ok? Y ese cambio, obviamente, no vamos a hacerlo de la noche a la mañana. No vamos a hacerlo de la noche a la mañana, es mejor hacerlos de a poquito. Pero lo que sí estamos seguros es que si siempre hacemos lo mismo, pueden pasar 55 días de pandemia, pueden pasar 365 días del año y no vamos a alcanzar resultados diferentes. Siempre será lo mismo. En cambio, si nos decidimos a hacer pequeños cambios en nuestra vida, ¿no? En estos 55 días de pandemia, ¿cuánta gente ha aprendido cosas que no sabía? Se ha adaptado a situaciones que no sabía, ha descubierto cosas nuevas. De eso se trata, de mejorar, de adaptarnos a esta situación. Por mucha incertidumbre que tengamos, el no saber si habrá una vacuna, o de pronto para cuando salga la vacuna ya todos somos inmunes. Eso no es lo importante es lo que estamos gestionando en este momento. Y vale, al final de la pandemia deberíamos tener nuevos hábitos y confianza. La pandemia pasa,
hemos aprendido, somos más fuertes. Y las reflexiones finales, obviamente. Primero, una cosa curiosa. Y mientras nosotros nos encerraron, el mundo se volvió más limpio. Bueno, no significa que nosotros seamos el virus. Significa que debemos tomar atención a lo que estamos haciéndole al planeta, ¿no? De lo que estamos haciéndole al ambiente. Y vamos a las reflexiones finales de este tema. La ergonomía es una herramienta de adaptación que nos funciona en tiempos normales y en tiempos de crisis. Pero el éxito de esta herramienta, en cualquiera de esos tiempos, depende de la actitud con que se asuma. El presente está lleno de incertidumbres. En esta pandemia a cada día se aprende. El teletrabajo, trabajo remoto es una alternativa para empleados y empleadores a fin de afrontar esta circunstancia. Especialmente debe orientarse al personal en riesgo. Y sabemos que no todos podrán hacerlo. Existirán puestos donde tenemos que adecuar el proceso, adaptarlo a esta situación, rediseñarlo para volver a reactivarlos, controlando el riesgo del COVID. El afrontar con éxito esta pandemia depende de todos nosotros, de la conducta y disciplina de cada uno para cumplir los protocolos establecidos y que deban establecerse, porque hay cosas que no sabemos y que estamos aprendiendo. Hoy más que nunca, la seguridad y la salud pública, que también sería la laboral, es interdependiente entre todos. Les dejo una frase de Alejandro Magno: de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Y antes de entrar a las preguntas, si todavía tenemos tiempo de entrar a preguntas, les dejo un mensaje que es importante, ¿no? Dice: porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, y yo agradezco y por favor, Oscar, si hubiera alguna pregunta, creo que es el momento de que se pueda hacer. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Villacorta. Pues su charla ha sido muy didáctica. Prácticamente ha explicado todo lo que es la ergonomía y el teletrabajo y la diferencia que hay con el trabajo remoto. Efectivamente, hay preguntas, algunas ya con los tips que dio han sido absueltas, ¿no? Pero la preocupación que existe entre las personas es que muchos estamos trabajando en casa y no tenemos las herramientas adecuadas, las mesas, las sillas. Y como usted mencionó al inicio, esto debe ser un consentimiento entre el empleador y el trabajador. Hay una pregunta que dice acá muy claro: ¿el empleador debe brindar los equipos, tanto como sillas, las laptops o las herramientas adecuadas para el teletrabajo? Vamos a responder esa pregunta con los documentos legales del tema, ¿no? El decreto de urgencia 026 y la resolución ministerial 010 establecen que este trabajo remoto debería darse dentro del contexto de la emergencia, es decir, en forma temporal, durante esta emergencia. Y eso significaría que este trabajo remoto debería solo extenderse durante, lo que significa que después tendríamos que pasar a un teletrabajo donde sí hay las disposiciones legales, ¿no? La ley 30036, que sí ya establece que el empleador pues sí debería pues proporcionar los medios, ¿no? Salvo que haya, ¿cómo se llama? Un cambio. Es decir, el trabajo remoto se establece por tiempo de emergencia, pero si vamos a pasar a teletrabajo, sí debería haber ese soporte. No sé si he contestado su pregunta. Sí, sí, perfectamente. Hay otra pregunta de un ingeniero que nos dice: mi trabajo es en oficina, pero yo estoy dentro del grupo de riesgo. Por temor, yo no quisiera ir a la oficina, pero mi empleador me podría obligar a ir a la oficina, o yo puedo plantearle hacer un teletrabajo. Bueno, en principio no podría obligarle siendo personal de riesgo, ¿no? Porque estaría pues
estaría en contra de una disposición, ¿no?, que viene del gobierno. No podría, no debería. Más bien, si es muy urgente su trabajo, pues debería buscar la alternativa, ¿no? Si es un trabajo de oficina, yo, por lo menos en mi experiencia, considero que podría habilitarse como teletrabajo. Perfecto. Bien. Yo no veo otra pregunta. La mayoría son agradecimientos, felicitaciones, porque efectivamente usted, ingeniero Alejandro, ha sido muy didáctico con esta charla. Lo importante es que prácticamente nos ha dado la normativa a través de los decretos supremos, las leyes y las últimas resoluciones ministeriales, ¿no? Todos conocemos que la ergonomía es muy importante en el trabajo, pero con estas condiciones han hecho de que sea prácticamente obligatorio, ¿no? Nos estamos adaptando y yo quisiera agradecer en nombre del capítulo de Ingeniería Química su presencia, porque estamos en un tiempo de compartir mucha información. Usted ya lo dijo, estas diapositivas se van a compartir para todos los inscritos. Pedimos disculpas a los que no pudieron tener acceso al Zoom, pero pudieron verlo a través de CIP TV. En CIP TV están grabados todas las conferencias. Hay unas preguntas de mascarillas y ya les he respondido que el viernes pasado hubo una conferencia sobre mascarillas, un conversatorio, ¿no? Antes de finalizar, quiero invitarlos a todos a la siguiente charla, a la conferencia virtual, que es este viernes 15 a las 7 de la noche, que tratará sobre la implementación y proceso de acreditación de un laboratorio de ensayo y o calibración bajo la norma NTP ISO IEC 17025 del año 2017. Sin más que decir, ingeniero Alejandro, muchas gracias por su participación, y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, porque han sido casi 2 horas. Los esperamos el día viernes. Un abrazo, ingeniero. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego.